Hoy vamos a hablar un poco de lo que son los derechos humanos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro grupo está conformado por Romero Jessica, Elkis Trejo, Adriana Vivas y mi persona, Nirce Yuni. Quien les habla es Jessica Romero. Hoy vamos a debatir sobre la sistemática del título 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta se centra en los derechos humanos, dividiéndose en varias secciones que abordan diferentes categorías de derechos. La estructura del título incluye derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Según el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos indica que todas las personas tienen derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad. Este enfoque integral refleja un compromiso con la dignidad humana y el respeto por los derechos fundamentales. Ahora, les comentaré sobre las características del catálogo de derechos. Estas se caracterizan por su universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Esto significa que todos los derechos son igualmente importantes y se refuerzan mutuamente. En este sentido, el artículo 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que todas las personas tienen derecho a ser tratadas con dignidad. La inclusión de derechos colectivos, como los derechos de los pueblos indígenas y el derecho al ambiente sano, también resalta la importancia de la diversidad cultural y social en Venezuela. El valor y la aplicabilidad de los tratados sobre derechos humanos. En el orden interno, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela otorga un valor significativo a los tratados internacionales sobre derechos humanos, estableciendo que estos son parte del ordenamiento jurídico nacional. El artículo 23 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela señala que los tratados sobre derechos humanos ratificados por la República tienen rango constitucional. Esto implica que estos tratados son vinculantes y deben ser aplicados por las autoridades nacionales. Según el jurista Martínez, en el 2015, indica que la incorporación de tratados internacionales en la Constitución fortalece el sistema de protección de derechos humanos en Venezuela. Mi nombre es Adriana Vivas, estudiante de segundo año, sección 2 de la carrera de Derecho. En este momento voy a pasar a hablar sobre mi punto, el cual es los alcances atribuidos a las obligaciones de derecho internacional sobre los derechos humanos. Las obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos son amplias y abarcan tanto obligaciones de respetar como las de garantizar los derechos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el Estado debe adoptar medidas para asegurar el ejercicio pleno de estos derechos. El artículo 27 establece que el Estado está obligado a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales. Otro punto a tratar en los principios derivados del derecho internacional de los derechos humanos. Uno de los principios es la no discriminación. El derecho a la igualdad y el acceso a la justicia están firmemente incorporados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estos principios son esenciales para garantizar un entorno donde se respete y se protejan los derechos humanos. Según Pérez, en el año 2018, la inclusión de estos principios es fundamental para promover una cultura de respeto y protección de los derechos humanos en Venezuela. Con respecto a las garantías sustantivas y adjetivas de los derechos humaos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece tanto garantías sustantivas como adjetivas para proteger estos derechos o los derechos humanos. Las garantías sustantivas son aquellas que aseguran el contenido esencial de los derechos, mientras que las adjetivas se refieren a los procedimientos disponibles para hacer efectivos esos derechos. El artículo 49 establece que toda persona tiene derecho a un debido proceso, lo que implica que las garantías procesales son esenciales para salvaguardar los derechos fundamentales. Elkis Trejo. Voy a hablar sobre la regulación de los estados de sección. La regulación de los estados de sección, en otros aspectos importantes de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
que estipula el artículo 337 permite que el presidente declare un estado de excepción en situaciones específicas, pero establece límites claros para evitar abusos. Según López, en el 2019, la regulación adecuada de los estados de excepción es crucial para proteger los derechos humanos e incluso las situaciones críticas que presenten. Mecanismos nacionales de la protección a los derechos humanos. Venezuela cuenta con varios mecanismos nacionales para la protección de los derechos humanos, incluyendo la Defensoría del Pueblo y las comisiones parlamentarias. Estos organismos tienen la responsabilidad de supervisar el respeto y cumplimiento de los derechos humanos. En el artículo 280 establece que la Defensoría del Pueblo tiene por misión promover y proteger los derechos humanos. El amparo constitucional, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, otorga el valor significativo a los tratados internacionales sobre los derechos humanos, estableciendo que estos son parte del ordenamiento jurídico nacional. En el artículo 23 señala que los tratados de derechos humanos ratificados por la República tienen rango constitucional. Esto implica que estos tratados son vinculantes y deben ser aplicados por autoridades nacionales. Según Martín, en el 2015, la incorporación de tratados internacionales en la Constitución fortalece el sistema de protección de los derechos humanos en Venezuela. Mi nombre es Nilce Yuni y a mí me corresponde hablar sobre el habeas corpus y el habeas data. Los recursos del habeas corpus y el habeas data son mecanismos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para proteger la libertad personal y el acceso a la información. Según el artículo 44, establece que toda persona tiene derecho a ser conducida ante un juez dentro de los plazos correspondientes o establecidos, mientras que el artículo 28 garantiza el derecho de acceder a la información personal. Estos recursos son esenciales para salvaguardar las libertades de los individuos. ¿Ok? También vamos a hablar un poco de lo que es el Código Orgánico Procesal Penal. Este código también juega un papel crucial para proteger los derechos humanos en Venezuela. Este código establece los procedimientos claros para garantizar el debido proceso y proteger los derechos de las personas acusadas. Podemos decir que, según Ramírez en el 2020, él decía que el Código Orgánico Procesal Penal es una herramienta fundamental para asegurar que respeten los derechos humanos dentro del sistema judicial. Y para concluir, todo lo que hemos venido hablando desde el principio y todos los puntos que hemos mencionado, podemos decir que en el título tercero la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece un marco robusto para la protección de los derechos humanos. A través de este título tercero se garantiza un amplio catálogo de derechos y se reconoce el valor vinculante de los tratados internacionales y se establece como mecanismos efectivos para su defensa y su protección. Esto garantiza y regula. También vamos a mencionar que regula adecuadamente las excepciones y las existencias de recursos como el amparo constitucional de habeas corpus y el habeas data, que son fundamentales para garantizar el respeto de los derechos humanos en el país. No obstante, podemos decir también que es esencial que las disposiciones sean implementadas correctamente y efectivamente para lograr una verdadera protección y una promoción de los derechos humanos en Venezuela. Gracias.